Les deseo, como de costumbre, muy buenos días a todos nuestros televidentes y les presento acá nuestro primer invitado de hoy, el señor Gutiérrez. Buenos días, señor Gutiérrez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Usted lleva mucho tiempo ya, su estadía, quiero decir, mucho tiempo ya acá en El Dorado. Sí, hace más de 50 años. Más de 50 años ya, bastante. Yo llegué al Dorado el 5 de marzo de 1938. A ver, un poco, 38, 50, sí, casi 60 años ya. Sí. ¿Y usted, pero vino por barco? No, porque tengo entendido que en aquel entonces no había ruta, nada. No había ruta. Yo vine desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Apenas me recibí allá de maestro, la escuela Hindenburg de acá del Dorado pidió un maestro a nuestro director de la escuela allá. Y como yo tenía muy buen concepto con él, entonces me llamó y me recomendó para venir a la escuela Hindenburg del Dorado. Vine en tren hasta Posadas y ahí en Posadas tuve que esperar 2 días hasta conseguir la combinación de un barco que venía para el Alto Paraná, porque en aquella época El Guaira, creo que no era el Guaira. El Guaira era el más grande que hacía los viajes de Posadas, pero solamente 2 veces por semana. Sí, exactamente. Acá llegaba los martes y los viernes. Un día arribaba, el otro día bajaba. El otro volvía, sí. Siempre entonces, la noche quedaba, creo que en aquel entonces a Puerto Aguirre, lo que hoy día es Puerto Iguazú, ¿no es cierto? Sí, a Puerto Aguirre. Sí. Y esperé 2 días hasta que conseguí un barquito de transporte y de pasajeros, que tenía algunos pequeños camarotes para 8 o 10 pasajeros. Y el viaje en barco de Posada acá era más de 2 días. 2 días y medio más o menos. ¿Despacito venían? Despacio, porque aguas arriba. El barco que volvía más rápido. Tenía maquinaria mucho más potente. Más potente también, sí. Bueno, llegué al Dorado y llegué al puerto del Dorado. Me impresionó de entrada esa escalera que, como dice Estanislao del Campo, tenía 101 escalón. Cansador era ya en aquel entonces. 101 escalón para subir. Bueno, llegué ahí en el puerto, no había absolutamente nada. No había taxi, no había hostería, no había nada, hasta que a la tarde, por casualidad, llegó un señor Antonino Bueno, viejo poblador de acá del Dorado también. Perdón que le interrumpo. ¿Usted se vino solo a la primera? Solo. Su familia se vino después, sí. ¿No? Era soltero todavía. Don Antonino Bueno, entonces andaba repartiendo mercadería, porque él repartía mercadería a toda la colonia del Dorado. Y me saludó, le saludé también, le pregunté si cómo haría yo para llegar hasta el kilómetro 14, que tenía la recomendación ahí de un hospedaje para poder pasar ahí, ¿no es cierto? Y me dijo, yo justamente me voy al 14, si usted me espera un momento yo le llevo. Y bueno, entonces tuve que esperar. Nos vinimos a la 1 de la tarde, más o menos llegamos en su negocio, que era acá en el kilómetro 4, Casa Panza, él era el representante, Antonino Bueno. Un poco más acá de la Ford, ¿no es cierto? Sí, casi frente a la Ford. Ahí, bueno, él almorzó y después de almorzar nos fuimos hasta el 14. Y ahí ya tenía de antemano el hospedaje reservado, que era una despensa y que daban algunos hospedajes a los maestros. Era el almacén del señor Walter Lorenz, que a su vez era miembro de la comisión directiva de la escuela alemana. Y dígame, ¿ya lo llamaron Escuela Hindenburg en aquel entonces? Se llamaba Escuela Hindenburg, sí. Pero todavía no estaba habilitado el edificio nuevo, el edificio hecho de material, sino... Sí, yo estuve en la inauguración del edificio. Así. Anteriormente funcionaba en el kilómetro 16, en una escuela de madera. Entonces esa fue trasladada al edificio nuevo. Bueno, yo inauguré la escuela con el edificio nuevo. Allá en el 14. Aquí en el 14, sí. Como
como era en aquella época, no había prácticamente medios de transportes, los colectivos, habían 1 o 2 colectivos, pero el servicio muy irregular, no había horarios, y el chofer del colectivo esperaba que subieran 5 o 6 pasajeros para poder arrancar. Venirse. Además que era una cosa muy familiar en aquella época. Sí. Subíamos al colectivo y si teníamos necesidad de parar en la carnicería, parábamos, comprábamos y seguíamos. Sí, yo recuerdo bien, porque cuando yo vine en El Dorado, en el 46 era eso. Todavía uno donde estaba parado, paraba el colectivo también. Exactamente, no había después parado. allá había otro que lo paraba, después entonces se aburrieron los choferes y pidieron por la municipalidad, o aquel entonces la Comisión de Fomento lo hacía por propia iniciativa de poner las paradas firmes. Allá uno tenía que esperar porque no era programa eso ya. Claro. Bueno, como referí recién, los barcos que venían traían correspondencia y diarios, así que estábamos prácticamente incomunicados porque el servicio radiotelefónico en aquella época era muy deficiente. Hasta eso no. Las pocas radios que habían acá eran a batería porque no había corriente eléctrica. Entonces algunos colonos tenían radio y solamente de noche se podía sintonizar Buenos Aires. Y en aquella época los colonos principalmente tenían mucho interés de conectarse con la Deutsche Welle de Alemania, porque transmitía noticias a la noche. Esa era una de las principales preocupaciones cuando se descargaba la batería, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención cuando llegué al Dorado era que en la escuela del kilómetro 8 había un letrero como de 10 metros por 1 metro de ancho que decía: el que nace en la Argentina es argentino. Y después cosa que se entiende por sí mismo después de todo. Sí, pero en aquella época era muy distinta, porque los alemanes cuyos hijos nacían acá les decía que ellos eran alemanes. Por eso es que se usó mucho acá el término de alemán brasilero, alemán paraguayo, sí, y alemán argentino. Sí, Primero alemán y después la segunda nacionalidad era el lugar donde nacieron. Y para combatir eso, en la escuela del 8, me acuerdo, había ese letrero inmenso que decía: el que nace en la Argentina es argentino, porque nuestras leyes así lo dicen, ¿no? Que el que nace acá adopta la nacionalidad de nuestro país. Pero los padres respectivos deben haber sabido que sus hijos que nacieron acá son argentinos. Sí, sabían, pero por la propaganda. La propaganda era muy grande en aquella época. Era muy grande, y la mayoría de los colonos alemanes estaban identificados con el gobierno que regía en aquella época en Alemania. Entonces la presión era muy grande y tenían que decir así que los hijos de alemanes hasta la segunda o tercera generación siguen siendo alemanes. Eso todavía estaban pensando en la costumbre europea que, por ejemplo, los padres de nacionalidad alemana que viven en Checoslovaquia y tienen hijos son alemanes. Sí, exactamente eso. Ahí rige la ley de la sangre. Y acá dice la ley del suelo y del sol. Sí, el jus sanguinis allá en Europa, y acá nosotros el jus soli. Sí. Y como un homenaje a uno de los docentes, maestros pioneros en El Dorado, el señor Leoncio Gutiérrez, vamos a brindarles un tema musical de su provincia natal, un chamamé, Los de Imaguaré, Viejo Caacatí. Se va lenta por entre los palmares, dejando en el estero la sangre de su adiós. Caacatí del alma, yo siento al alejarme que no puedo morirme sin decirte mi amor chamamecero,
que en dulce melodía te cuenta la sentida pena del corazón y se queda esperando entre tus arenales el día en que ya no haya distancia entre los dos. Y después, Bueno, para ir a la escuela, lógicamente teníamos que ir a pie, quedaba más o menos distancia, unos 3 kilómetros más o menos para llegar hasta la escuela. Todo el mundo se desplazaba a pie, en bicicleta, a caballo. La mayoría de los hijos de colonos viajaban a caballos. Y los que vivían muy lejos usaban el internado de la escuela, porque en aquella época había un internado. Así que existía. Un internado, en los más o menos 40, 50 alumnos tenía de internado. Pero los colonos que vivían a 5 o 6 kilómetros mandaban a sus hijos a caballo. Los más chiquitos nosotros teníamos que ayudarlo a bajarse del caballo, atarle el caballo a un palenque, darle de comer el maíz, porque ya traía el maíz en un morral mientras descansaba el caballo tenía que comer. Y a la salida teníamos que ajustarle la cincha al caballo y alzarlo de vuelta al chiquito porque él no podía subir. Y eso era el panorama de aquella época en la escuela. Muy distinto de lo que ocurre hoy en las escuelas de hoy, que los chicos van en auto 0 kilómetros y si no van en auto no quieren ir. Claro, en aquella época caminaban 4 o 5 kilómetros y además teníamos el gran apoyo de los padres. Los padres, lo que decía el maestro era sagrado. Incluso algunos aconsejaban que si había necesidad de pegarles a los hijos, que los pegara, que ellos, si se quejaban en la casa, iban a recibir una segunda paliza. Así todavía existía el castigo, el castigo corporal. Sí. Sí, en aquella época algunos maestros pegaban a los alumnos. Y me acuerdo que me impactó profundamente justamente al ver que los maestros alemanes pegaban con frecuencia a sus alumnos,
cosa que nuestras leyes prohíben terminantemente. Sí. Por eso digo, yo nunca pegué casi a mis alumnos, salvo algún pequeño tirón de oreja, una llamada de atención, pero pegar por pegar no. Conseguí mucho más resultados efectivos con la persuasión, con el consejo adecuado, mucho más resultado que pegando, porque creo que el castigo no conduce realmente a nada. Crean hábitos de rebeldía, de protesta, y después es una injusticia que un hombre, que una persona mayor pegue a una persona indefensa. Sí, eso es poner la mano sobre un indefenso. Claro, exactamente. una persona indefensa, sí. Quiero referirme especialmente a la forma en que trabajaba en aquella época, cosa que muchos maestros ignoran, porque las leyes han cambiado de tal forma que ahora todas las escuelas están perfectamente organizadas. En aquella época la escuela Hindenburg era una escuela de idioma adscripta a la enseñanza oficial, es decir, teóricamente era una escuela de idioma donde se enseñaba el idioma alemán, pero además todas las materias, no solamente el idioma, se enseñaba aritmética, historia, geografía, naturaleza, todo en idioma alemán. Y aparte se enseñaba rudimentariamente, porque tiempo no había, el programa de la enseñanza oficial. De tal manera que yo, cuando me hice cargo en la escuela alemana, tenía 2 grados. Uno que enseñaba 3 horas en los grados inferiores, 3 horas de castellano. Por día. Por día. Y después las otras 2 horas en otro grado, también castellano. Y en esas horas que yo no enseñaba castellano, los alemanes enseñaban el alemán. Se enseñaba simultáneamente las dos. Mientras que después, más o menos en el mes de junio, debido a las constantes presiones que ya había en aquella época por la guerra que estaba preparándose, salió una resolución en que decía que el director de las escuelas privadas también tenía que ser argentino. Entonces la sociedad que se llamaba Hindenburg Schule, en aquella época llamaban Hindenburg Schule, sí, se llamaba así, me dieron el cargo de director, pero de la parte castellano, ¿no es cierto? Y ahí tuve que hacerme cargo de la dirección. Pero siempre en la misma situación todavía. Los 2 años posteriores se organizó de manera que la enseñanza primaria oficial se diera en un solo turno y la parte de idioma se diera en el turno opuesto. Es decir, a la mañana era castellano y a la tarde recién se enseñaba el idioma alemán. Pero era una enseñanza, ya digo, completa. Entonces el alumno tenía que cursar de mañana y de tarde, tenía que asistir a clase. Sí, completa, porque la parte alemana enseñaba también música, enseñaba educación física, todo en alemán. Aparte, era una educación paralela, porque en la parte oficial nosotros teníamos que enseñar lo mismo. Así que era un doble trabajo para los chicos. Además, los alemanes en aquella época enseñaban todavía con la escritura gótica a los alumnos. ¿Cómo era eso? ¿Con qué? La escritura gótica. Sí, pero eso ya pasó de moda. Sí, pero muchos alumnos que salieron de la Hindenburg saben la escritura gótica todavía. Y eso creo que impusieron nuevamente después de haberse abolido el asunto de la letra gótica. Lo impusieron otra vez en la enseñanza el gobierno de Hitler. Claro. Porque yo sé que mamá, por ejemplo, en el año 1902 o 3, ella cumplió su examen de institutriz ya con letra latina. No se usaba más la letra gótica, porque es única. Lo primero es muy espacioso para escribir. Para escribir, sí. La letra latina va de solo nomás en comparación. Otra cosa interesante de aquella época, por ejemplo, cómo funcionaban los mataderos. No había un matadero oficial
carneaban En particularmente. cualquier campo, en cualquier potrero se carneaba. Como en el Paraguay. Se carneaba y entonces los carniceros llevaban la carne y salían con sus carritos a repartir por la colonia, 1 o 2 veces por semana. Y el ganado, acá no había ganado. Acá El Dorado no, porque era todo zona de monte, prácticamente no había ganado. Solamente algunos colonos tenían algunas lecheras, que usaban para sacar la leche para los chicos, ¿no? Pero ganado no había. Así que el ganado se traía por tierra, por el monte. Tropero, sí, pero por el monte, sin carretera, sin caminos. Venían hasta San Ignacio y ahí en San Ignacio terminaba el camino. Desde allí hasta el Alto Paraná todos venían por el monte. Picadas angostitas. Picadas angostitas, sí, rastros, como decían ellos, o tropera, decían otros. Sí, la tropera, sí que Sí. había una tropera de acá a San Pedro.